Bien, sigamos entonces con estos requisitos de existencia y requisitos de validez del acto jurídico. Ya hemos visto en los requisitos de existencia la voluntad, ¿ya? Uno de los requisitos más importantes, ¿cierto? Que hace referencia cuando está acompañada esta voluntad con otra parte, ¿cierto? Está la formación, se conforma el consentimiento. También tenemos dentro de estos requisitos de existencia el objeto, la causa y en algunos actos jurídicos la solemnidad, ya que también si es que la ley requiere de estas solemnidades, lógicamente tienen que estar, ¿ya? Porque si no están, el acto no genera efecto alguno, ¿ya? Estamos en ese apartado. Y después tenemos los requisitos de validez. Y los requisitos de validez analizamos en el video número 3 los vicios del consentimiento, ya que estamos hablando de la voluntad exenta de vicios. La voluntad exenta de vicios, en la cual analizamos su error, analizamos el dolo, analizamos también la fuerza, ¿ya? Y el ejemplo ahí del perro que estaba en el dolo, me acuerdo, ya. Entonces ahora lo que vamos a ver es otro requisito de validez del acto jurídico que estamos haciéndonos referencia a la capacidad, ¿ya? Y la capacidad, para entenderla, nosotros tenemos que distinguir claramente dos tipos de capacidad, que incluso ya la habíamos estudiado o algo habíamos visto, ¿ya? Que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿ya? La que nosotros estudiamos en acto jurídico nos referimos directamente a la capacidad de ejercicio, ¿ya? La capacidad de goce la dejamos a un lado porque esa la estudiamos en lo que respecta a los atributos de la personalidad. Cuando nosotros estudiamos como atributo de la personalidad la capacidad, tenemos que entender que la que estamos viendo es la capacidad de goce. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos dar un concepto de capacidad en general, tenemos que indicar de que es la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derecho y también para ejercerlos, ¿bien? Para ejercerlos, contrayendo obviamente obligaciones y derechos por sí mismo sin el ministerio ni la autorización de otra persona, por ejemplo, ¿ya? De otra persona. Si nosotros asimilamos bien este concepto de capacidad, estamos incluyendo las dos capacidades, tanto la de ejercicio como la de goce, ¿ya? Desmarquemos o limitemos cuando estamos en presencia de la capacidad de goce, ¿ya? Y que tenemos que entender este concepto, ahí porque tenemos que hacer las adecuaciones, sacar algunas cosas para que no estemos incluyendo la capacidad de ejercicio, pero tendría que ser en la aptitud legal que tiene toda persona, porque toda persona puede tener capacidad de goce, ¿ya? No es que tenga algunas personas, no. Toda persona tiene esta aptitud legal para ser titular de derechos, ¿bien? Para ser titular de derechos. Y obviamente ahí podríamos ingresar de que podrían ser representados judicial y extrajudicialmente, y ahí quedaría la capacidad de goce, ¿ya? Pero sin en ningún lado colocar la expresión ejercer, ¿bien? El ejercicio obviamente queda en la capacidad como tal, de ejercicio. Entonces acá, en esta capacidad, lo que tendríamos que dar como definición de capacidad de ejercicio, que es la aptitud legal que tiene una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, bien, por sí mismo, sin el ministerio ni la autorización de otro, ya, con esa clasificación, con ese concepto o con esa definición que otorga el código, o en referencia, hace referencia, mejor dicho, a la capacidad de ejercicio, estaría bien mencionar, ¿ya? Como capacidad de ejercicio, que tenemos que darnos la vuelta en el sentido de que es la capacidad que tiene una persona, ¿cierto? Para poder ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo.
sin el ministerio y sin la autorización de otro, ¿ya? Como característica, podríamos indicar de que la capacidad de ejercicio es la regla general, ¿ya? La regla general es que toda persona tenga capacidad de ejercicio. Y la ley se encarga de establecer excepciones de quienes no tienen esta capacidad de ejercicio, o sea, son incapaces de ejercer, ¿ya? Que pueden ser incapaces absolutos, incapaces relativos e incapaces especiales, que son aquellas incapacidades que vamos a analizar, ¿bien? Para estudio. Luego, como característica, que esta capacidad de ejercicio no es la capacidad que pertenece al atributo de la personalidad, ¿ya? Recuerden bien que lo habíamos mencionado, que el atributo que corresponde es la capacidad de goce. Luego, tenemos que indicar que esta capacidad o esta incapacidad, y ya lo habíamos mencionado, que la incapacidad la otorga solamente la ley. La ley establece quiénes son incapaces para ejercer derechos y contraer obligaciones. Como lo establece la ley, es una norma de orden público y es una de las pocas instancias en que el Código Civil, que es una institución privada, ¿ya? Instaura derechos de orden público para establecer relaciones. Y en este sentido establece quiénes son incapaces de poder ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Ya? ¿Qué van a ser los incapaces relativos, absolutos o especiales? Bien. Luego, tenemos que entender de que, claro, es lo que vamos a estudiar ahora, que las características van a ser incapaces absolutos, incapaces relativos e incapaces especiales. Y acá en la referencia con incapacidades absolutas o incapacidades relativas, ¿ya? Para la sanción que va a tener si acarrea una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa, va a tener el mismo apellido de la nulidad. O sea, si estamos hablando de que son actos de incapaces absolutos, ¿ya? El acto que sea ejercido por este tipo de personas acarrea como sanción la nulidad absoluta, ¿ya? Y los incapaces relativos va a acarrear la nulidad relativa. No hay más ciencia que eso, o sea, no hay más pillería. Incapaces absoluto, nulidad absoluta. Incapaces relativos, nulidad relativa. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer, como son excepciones, es estudiar básicamente cuáles serían las incapaces absolutos y los incapaces relativos. Los incapaces relativos, precisar de que en estas personas que no van a tener esta capacidad de ejercicio, son porque no existe voluntad, está carente de voluntad, ¿ya? En cambio, en los incapaces relativos, sí puede existir o sí pueden realizar ciertos actos por sí solo, ¿ya? Por sí solo. Puede ser que lo realicen, ¿cierto?, a través de ciertas autorizaciones, ¿ya? Por la autorización de su representante legal, por ejemplo. Pero en los incapaces absolutos, jamás pueden actuar por sí solos. O sea, la clasificación entre incapaces absolutos, incapaces relativos, va a versar no en que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones, sino que va a variar en la diferencia en que no van a poder actuar por sí solos. En este sentido, jamás van a poder actuar por sí solos los incapaces absolutos, por ninguna instancia, jamás. En cambio, los incapaces relativos, en ciertas circunstancias, cuando tenga el ministerio, cuando tenga la autorización de ciertas personas que la ley establece, van a poder actuar por sí solos bajo estas autorizaciones. Por lo tanto, ¿cierto?, se le considera como incapaces relativos. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuáles son estos incapaces absolutos? Bueno, tenemos al demente, porque es una persona, es cierto, que está privada de razón de manera permanente, ¿ya? Por cuestiones médicas. Por cuestiones médicas se considera que esta persona, lógicamente, ¿cierto?, privado de razón, no puede actuar a la vida del derecho y tiene una incapacidad absoluta. Bien.
Acá se entiende, ¿cierto?, si es que estos dementes o estas personas privadas de razón, ¿ya?, tienen que estar interdictos o bajo interdicción o no. Que recuerden que el acto de bajo interdicción por demencia es el acto que se realiza a través de una solicitud del tribunal, que se declara interdicto a una persona y obviamente no es un castigo para el demente, sino que es un beneficio, es una protección. El legislador no quiere castigar a este demente porque, por ejemplo, para que no pueda administrar sus bienes, sino que lo quiere proteger de ciertos actos que pueda cometer este demente, o sea, esta persona que no tiene voluntad lo quiere proteger, anulando ciertos actos, que pueda ser incluso engañado este demente para poder enajenar bienes de su patrimonio. Por eso lo intenta proteger colocando, ¿cierto?, un curador en el caso que sea interdicto. ¿Bien? Entonces, teniendo interdicción a través de un tribunal, a través de una solicitud del tribunal, constituye plena prueba, o sea, el acto ya teniendo interdicción va a valer de que el acto que él realizó estando interdicto tiene nulidad absoluta. Hay plena prueba en ese sentido. Y además se le concede obviamente la apariencia para poder administrar sus bienes, la presencia de un curador, ya que le pueda administrar sus bienes. Bien, por lo tanto es mucho mejor que sea interdicto. Ahora, ¿qué pasa si no es interdicto? ¿Qué pasa si hay una persona que está privada de su razón y es demente y realiza un acto en esa calidad? Bien, en ese sentido, ¿cierto? Se puede recurrir a la nulidad absoluta y se tendrá que probar el estado de demencia de la persona para declarar nulidad absoluta en el acto, ¿ya? Ese es en el caso del demente. Luego tenemos el caso del impúber, que es esta persona, ¿cierto?, de la cual tiene entre 7 y no ha superado los 14 años de edad en el caso de los varones, y no ha superado de los 7 a los 12 años en el caso de las mujeres, que no ha superado los 12 años de edad. Bien, en ese sentido también estas personas no pueden actuar a la vía del derecho, tampoco pueden ejercer derechos y contraobligaciones, sino siempre tendrían que estar actuando a través de otras personas, ¿ya? De otras personas, de sus representantes legales, ¿ya? Y luego tenemos el tercer caso de incapacidad absoluta, que estamos hablando de los sordos o sordomudos que no se pueden dar a entender claramente, ¿ya? Estas personas no se pueden dar a entender claramente, no es que no se pueden dar a entender por escrito, porque sí lo pueden hacer, sino que simplemente por ningún medio se pueden dar a conocer. Y esto obviamente se asimila a que no pueden transmitir su voluntad. Bien, no pueden transmitir su voluntad y por lo tanto quedan privados para poder manifestar su voluntad. Ya por lo tanto también tienen que actuar a través de sus representantes. Esos tres casos, ¿cierto? Nulidad absoluta, y en el caso que realicen un acto, tendría que realizarse a través de una nulidad absoluta, ¿bien? Que quede inválido, que quede nulo ese acto por la presencia de un acto de estas tres tipos de personas, ¿ya? Bien. Luego tenemos los incapaces relativos, y acá solamente entran en juego dos personas, que son los menores adultos, que estamos hablando si eran impúber hasta los 12 o 14 años, desde ahí partimos, dependiendo si es mujer o hombre, hasta los 18 años, ¿ya? Y ahí estamos considerándolos los menores adultos. Los menores adultos, que son aquellos hombres, ¿verdad?, que son mayores o iguales a 12 años, perdón, de los 14 años, hasta los 18 años, y posteriormente tenemos a las mujeres, ¿cierto?, que tienen 14 o más, y hasta los 18 años. Bien, en ese sentido, hablamos de los menores adultos que se consideran incapaces relativos, que se consideran incapaces relativos porque sí pueden actuar por sí solos en ciertas ocasiones cuando son autorizados, y también pueden hacer actos por sí solos, ¿ya? Por sí solos. Como por ejemplo reconocer un hijo, como por ejemplo testar, y otros actos, ¿cierto?, que puedan realizar siempre y cuando, ¿verdad?, tenga la autorización de su representante legal, ¿ya?
Luego tenemos el otro caso de incapaz relativo, que es el disipador. ¿Y quién es el disipador? Que se encuentra bajo interdicción. Recuerden, tiene que estar bajo interdicción. No es como el caso del demente. El caso del demente dice que el demente, que puede o no puede estar con interdicción. En este caso la ley es bastante clara. Este disipador tiene que estar bajo interdicción de administrar sus bienes. ¿Y quién es esta persona? Que también se le llama pródigo. Es la persona que no tiene control de la administración de su patrimonio y hace un mal uso desproporcionado del control de su patrimonio. O sea, estamos en una persona que, por ejemplo, pone en riesgo la administración de sus bienes porque a lo mejor es un ludópata diagnosticado y él se va todos los días, ¿cierto?, al casino y pierde 2, 3 millones todos los días, ¿verdad? Y va en desmedro, ¿cierto?, su administración de su patrimonio, de sus bienes. Por lo tanto, en este caso, el cónyuge, en este caso la persona interesada, podría solicitar que se declare un caso de disipación. ¿Ya? Pero un poquito que me están llamando. Bien, chicos, entonces quedamos en lo referente a las capacidades y vimos las incapacidades absolutas, las relativas, y habíamos quedado hasta ahí hasta que me llamaron, ¿cierto? Que era la incapacidad relativa lo que respecta al disipador, ¿ya? Y frente a eso ya habíamos terminado, justo ahí, ¿cierto? Habíamos terminado lo que es la incapacidad relativa y había que saber solamente dos. En este caso, ¿cierto? El caso del disipador que está bajo interdicción de administrar lo suyo y el menor adulto, ¿verdad? Bien. Y luego nacen otras incapacidades, ¿cierto? Que son incapacidades más que todo, son prohibiciones, ¿ya? Prohibiciones que determina que ciertas personas que hagan, obviamente, pueden actuar por sí solo, pero son ciertos actos jurídicos los cuales no puede realizar porque está impedido por la ley, ¿ya? La ley obviamente impone esta prohibición y quedan impedidos de realizarlo. Y acá solamente hay que estudiar ciertos casos que son nombrados por la ley. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana leen alguna normativa y ven prohibiciones, por ejemplo, de ejecutar ciertos actos jurídicos, están en presencia de estas eh, incapacidades particulares, ¿ya? O prohibiciones. Entonces, por ejemplo, pueden encontrar, o podemos dar como ejemplo, los actos de compraventa entre cónyuges, ¿bien? Entre cónyuges. Básicamente hay un tema, ¿cierto?, eh, de por medio, eh, de justificación de que las compraventas, ¿verdad?, entre cónyuges podría prestarse para simulaciones, por ejemplo, o también para no poner la presión económica frente a la afectividad que puedan tener los cónyuges. Por lo tanto, el legislador optó a que todos estos actos, ¿verdad?, son prohibidos, ¿ya? Al igual pasa también con la relación que tiene eh, los curadores con los pupilos, ¿ya? A las personas que están al resguardo, ¿verdad?, de su administración de sus bienes. En este caso también no pueden realizar actos de compraventa entre sí. Y así sucesivamente hay prohibiciones, ¿verdad?, que caen en esta categoría, como les digo, no es que las personas de por sí tengan una incapacidad como lo que vimos en la incapacidad absolutas o relativas, sino que son ciertos actos en específicos que la ley determina que no pueden realizarla o hay prohibiciones, ¿ya? No es que, por ejemplo, los cónyuges entre sí son incapaces, sino que solamente ese acto en particular no lo pueden celebrar porque hay una incapacidad en ese acto. ¿Bien? Ya. Avancemos. Ahí cerramos entonces con la capacidad. Ahora vamos a pasar a hablar del objeto, ¿ya? Y el objeto, recuerden que está arriba, porque todos los que tienen apellido, ¿cierto? Por ejemplo, el objeto lícito, la causa lícita, la voluntad exenta de vicio, caen en los requisitos de validez del acto jurídico. Todos los que son por sí solos
excepto la capacidad que también la tenemos que tirar en lo que respecta a lo de validez, pero por ejemplo, la voluntad, el objeto, la causa y en algunos casos, ¿cierto? Cuando el acto lo requiera, las solemnidades van a estar dentro de los requisitos de existencia del acto jurídico. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a ver el objeto dentro de estas que mencionamos, del requisito de existencia del acto jurídico. Y para hablar de este objeto, ahora vamos a aclarar bien lo que habíamos mencionado, por ejemplo, el objeto de la relación jurídica. ¿Ya? Y hay una trilogía que hay que distinguir, que esta trilogía, ¿cierto?, del objeto puede ser mirada desde distintos puntos de vista, de distintas materias que nosotros estudiemos, ¿ya? Por lo tanto, bastante ojo y atención con este tema. Porque lo podemos ver el objeto en esta materia como el objeto del acto jurídico, ¿ya? Esa es una, el objeto del acto jurídico. Luego tenemos el objeto de las obligaciones. Y las obligaciones es la materia que vamos a entrar a hablar después de ver acto jurídico, que es la teoría de las obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, si la aprendemos ahora, vamos a aprender también más adelante. Y además está la mirada, la tercera mirada, que es el objeto de los contratos. ¿Ya? Partamos explicando. El objeto del acto jurídico, que es lo que importa explicar ahora, aquí, en esta materia, que es del acto jurídico, es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica y extingue. Por lo tanto, el objeto del acto jurídico es generar efectos jurídicos en este acto jurídico, ¿cierto? Que podría ser crear, modificar o extinguir. O sea, es el conjunto de estos derechos, es el conjunto de estas obligaciones que tiene como objeto generar efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos son crear, modificar, extinguir, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos, o mejor dicho, recordemos el concepto de lo que indicamos por acto jurídico, ¿se acuerdan de ese concepto que decía es la manifestación de la voluntad que tiene como objeto o tiene como fin provocar efectos jurídicos? Y esos efectos jurídicos son crear, modificar, extinguir, agregamos más si quieren, transmitir, transferir, queridos por su autor o por las partes y que son reconocidos o sancionados por el derecho, que eran reconocidos por el derecho. Entonces ahí, cuando hablamos que la manifestación es de la manifestación de la voluntad con el fin de generar efectos jurídicos, esa parte estamos hablando de que es el objeto del acto jurídico. El objeto es crear, modificar, extinguir, transmitir y transferir, o sea, generar efectos jurídicos, ¿ya? Ojo, que no se lo olvide, el objeto del acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene el acto jurídico, crear, modificar, extinguir, transferir y transmitir, y hay otros más, ¿cierto? Pero con esos 5 o 3 ya estamos más que suficientes. ¿Ya? Luego tenemos el objeto de los contratos, ¿ya? Si bien la doctrina ha separado estos objetos, ya sea en actos jurídicos, los contratos, las obligaciones, se relacionan entre sí, ¿ya? Igualmente se relacionan, tienen un punto de conexión, pero es el alcance, es la profundidad que se ve la materia. Por ejemplo, indicamos que el objeto del contrato, que el contrato en sí es un acto jurídico, ¿cierto? Es un acto jurídico, precisándolo en una clasificación, que es un acto jurídico bilateral, ahí cae el contrato. Entonces, el objeto de los contratos es el conjunto también de derechos y obligaciones que el contrato crea. ¿Ya? Digámoslo desde ya y apréndanlo porque lo vamos a ver en la teoría, en las particularidades generales del que vamos a ver del contrato, que el contrato tiene como misión solamente crear derechos y obligaciones, solamente crea, no tiene otro efecto jurídico, no modifica, no extingue, ¿me entienden? Solamente crea derechos y obligaciones. Entonces, si queremos ver el objeto del contrato, solamente lo limitamos a ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen como fin crear, ¿ya? Bien. Y luego tenemos el objeto de las obligaciones, que es lo que vamos a ver también en la materia que viene, pero desde ya lo tenemos que manejar.
que el objeto de las obligaciones son las prestaciones. Son las prestaciones. Y nosotros hablamos en su oportunidad que las prestaciones eran dar, hacer o no hacer, ¿se acuerdan? Entonces, son las prestaciones que debe hacerse las partes, es lo que se debe dar, se debe hacer, se debe no hacer, será la cosa que se trata de dar, o los hechos o abstenciones a que debe ceñirse el deudor si la obligación es de hacer o no hacer. Entonces, en este sentido, ¿verdad? El objeto es ese mismo, ¿ya? O sea, va a recaer en la acción que tiene que hacer el deudor en la obligación, ¿bien? Pero recuerden que nosotros estamos hablando el objeto dentro del acto jurídico, que era generar efectos jurídicos dentro de un conjunto de obligaciones y derechos que puede hacer crear, modificar, extinguir, eso que no se lo olvide. Y cuando hablamos del objeto de la obligación, estamos hablando del objeto de las prestaciones, que son dar, hacer o no hacer algo. ¿Bien? Entonces, en el apunte aparece mucho más detallado, el objeto de la obligación es de dar, es transferir el dominio de una cosa o constituir algún derecho real sobre ella. Entonces habíamos hablado que Lorena, en su oportunidad, una alumna, el ejemplo de que yo le pasaba 5.000 pesos y ella me pasaba 2 cajetillas de cigarro, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso me está dando algo, me está transfiriendo el dominio de esas 2 cajetillas de cigarro. ¿Bien? Y yo le estoy pagando por esas cajetillas de cigarro. El objeto de obligaciones de hacer es la ejecución de un acto cualquiera, por ejemplo, construir una casa, construir una pared, realizar algún servicio, etcétera, que puede ser material jurídico que sea lícito, o sea, si nos vamos por el acto jurídico, es que es reconocido por el derecho o es sancionado por el derecho, ahí es que sea lícito, ¿cierto? Y que no sea transferir el dominio de una cosa o constituir algún derecho real sobre ella, sino que es el desempeño de realizar un hecho, ¿ya? Realizar un hecho, realizar un hacer. Y después el objeto de la obligación de no hacer es la abstención, de ejecutar un hecho que de no mediar la obligación será lícito realizar. Ya, o sea, yo me abstengo, me dicen que no tengo que realizar cierta circunstancia. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir el objeto? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, en lo que respecta al estudio del objeto del acto jurídico, en la doctrina lo que hace es estudiar el objeto, pero no del acto jurídico, es estudiar el objeto de la obligación. O sea, cuando recae este objeto en una cosa, que sería en el dar, el transferir, las dos cajetillas de cigarro, por ejemplo, que es una cosa, y también los requisitos del objeto cuando recae en un hecho. Y este hecho lo tenemos que asimilar como el hacer o no hacer. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces cuando dice, ¿qué requisitos debe cumplir el objeto dentro de este estudio, dentro del acto jurídico? Tenemos que analizarlo desde ese punto de vista que se está refiriendo a que la doctrina divide para explicar los requisitos del objeto, lo divide en dos. ¿Ya? En el objeto cuando recae en una obligación de dar o sobre cosas de dar sobre una cosa, o que recae sobre una cosa, también dice el autor, cuando recae sobre una cosa, o también dicen cuando recae sobre una obligación de dar, que es lo mismo, ¿ya? Indica una cierta cantidad de requisitos. O cuando la cosa, ¿cierto? El objeto de la cosa recae sobre una obligación de hacer, o cuando recae sobre una cosa en ese sentido, cuando recae un hecho, ¿ya? Es la obligación de dar, perdón, la obligación de hacer o no hacer, ¿bien? Y también tiene una serie de requisitos. Bien, entonces partamos con el objeto que recae sobre una cosa o las obligaciones de dar, ¿ya? Y sus requisitos son los siguientes. Número uno, que el objeto de esta cosa, ¿cierto? De la obligación de dar, tiene que ser real, ¿ya? Y para que sea real, la cosa debe existir o se espera que exista al momento de la celebración del contrato o del acto. ¿Bien? Por tanto, cuando yo celebro o cuando yo compro esos cigarros, ¿cierto? A Lorena, las cajetillas existen, por lo tanto me las pasan inmediatamente y en ese caso la cosa existía al momento de la celebración del contrato. Pero las cosas también se pueden celebrar esperando de que existan, ¿ya? Esperando de que existan.
Y en este sentido, pasa mucho, por ejemplo, con las cosechas, ¿cierto? En el momento no está, pero yo espero que la cosecha, ¿cierto?, de frutos, también con los nacimientos de, a lo mejor, de algún animal, ¿verdad? Que yo estoy comprando, eh, y así sucesivamente. O sea, yo espero, ¿cierto?, que no está en el momento actual que yo quiero realizar, que yo realizo el acto contrato, pero espero de que existan en su oportunidad y obviamente se va a realizar en este caso, la compraventa, por ejemplo, ¿ya? Se espera de que exista. Pero el Código Civil, y esto es bastante interesante, porque nosotros estamos preparándonos para afrontar problemas, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros esperamos de que algo que existe, queremos, ya lo estamos ejecutando con el pago, ¿verdad? Tenemos un contrato, etcétera, pero la cosa no llega a existir, no llega a existir al momento de la celebración. Entonces, cuento corto, ¿cierto? El Código Civil lo que realiza, ¿verdad? Es la explicación, es la explicación de que lo que se está comprando es la suerte, es la suerte. Y en esta circunstancia, cuando se compra la suerte, no hay nada que hacer, ¿verdad? Es el típico acto jurídico que nosotros hablábamos, ¿verdad? De la contingencia incierta de ganancia o pérdida, ¿ya? O sea, estamos hablando de un acto jurídico conmutativo aleatorio. Miento. Es un acto jurídico aleatorio, ¿cierto? De la cual hay una contingencia de ganancia o pérdida. Y ahí dimos un ejemplo. ¿Se acuerdan de que yo a una compañera o un compañero que le gusta la pesca, ¿cierto? Yo compro, obviamente, lo que él pesque durante la tarde. Entonces yo voy a la suerte de lo que pueda pescar. Mire, ¿sabe qué, profesor? Compré o sea, perdón, pesqué tres peces y acá están. Podría haber pescado más, pero estaba mal la pesca, pero ya estaba realizado la compra, ¿ya? Y yo lo acepto porque compré la suerte, ¿bien? Entonces no hay nada mucho, no hay nada más que hacer. Y en el caso de que el contrato no se haya realizado con el factor de suerte y no llegara a existir, obviamente, la cosa que se quiera obtener, en este sentido, se puede dejar sin efecto el contrato, ¿ya? No llegó a existir. Por lo tanto, queda sujeto a una condición. Bien, ya no queda, obviamente, olvidémonos el caso de la suerte, sino que queda sujeto a una condición. Bien, cuando yo espero de que algo exista al momento de la celebración del contrato, queda obviamente redactado a la existencia o una cláusula de condición. Si no llegase a realizarse o no llegase a existir esa cosa que yo deseo contratar, ¿verdad? En ese sentido, tenemos una condición que es negativa, ¿cierto? De la cual no llegó a concretarse, por lo tanto no hay nada que contratar, ¿ya? No hay nada que contratar y obviamente no pierdo mi contratación. ¿Bien? Eso es, entonces nos da la posibilidad el código de que nos fijemos si es que la contratación que nosotros hacemos o el acto jurídico se realizó a través de una condición de que la cosa llegase a existir o se realizó a través de una contingencia de ganancia o pérdida, o sea, estamos en presencia de un acto jurídico aleatorio. ¿Ya? Bien. Ese es el primero, que sea real, significa que la cosa exista o que se espera de que exista al momento de la celebración del acto o contrato. Luego tenemos que entender de que esta cosa, el objeto que recae sobre una cosa de dar, tiene que ser comerciable, ¿ya? Las cosas incomerciables, lógicamente, no son objeto de una relación de un acto jurídico, ¿ya? Porque son incomerciables. Y comerciable significa que puede ser sujeto o puede ser objeto a una relación jurídica entre particulares. O sea, hay una libre circulación de esos bienes dentro de una sociedad entre particulares, las cuales yo puedo enajenarlas, ¿cierto? Soltarlas de mi patrimonio para transferirlas, intercambiarlas, por ejemplo, a otro patrimonio.
Bien, entonces tienen que ser comerciables. Pongamos ejemplo de qué cosas no son comerciables o qué cosas son incomerciables. Por ejemplo, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, ¿ya? Por ejemplo, el aire, la alta mar, etcétera, ¿ya? También tenemos bienes de uso público, bienes nacionales de uso público. Y ahí tenemos las plazas, ¿cierto? Las calles, son incomerciables. También tenemos bienes de uso nacional fiscal, ¿ya? Como por ejemplo recintos militares, ¿bien? En definitiva, todas aquellas cosas en que también la ley prohíbe su venta, ¿ya? O prohíbe su comercialización, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, las cosas destinadas al culto divino. Obviamente, estas cosas de culto divino, estamos hablando de cosas pertenecientes a una entidad religiosa que está obviamente reconocida en el derecho público y que ellos van a limitar obviamente qué cosas son incomerciables. Por ejemplo, la cruz de las iglesias, las mismas iglesias, qué sé yo, mantos, adornos, pero ellos van a limitar también qué cosas son incomerciables para el culto divino, ¿ya? Como por ejemplo la Gruta de Lourdes, ¿verdad? Venden botellitas, ¿cierto? Venden láminas, póster. Esas cosas son comerciables, ¿ya? Y no es porque sean del culto divino van a ser incomerciables. No, ellos van a limitar obviamente qué cosas son comerciables y no son comerciables, ¿ya? Pero para que les quede la idea que hay cosas obviamente de que son incomerciables, pero no son la regla general. La ley estipula qué cosas no son comerciables. La regla general es que las cosas sean comerciables, ¿ya? Bien. Vámonos. Entonces, que sea real, que sea comerciable y que la cosa sea determinada o determinable, ¿ya? Y aquí, bastante ojo, porque para entender este último requisito, este es el último requisito del objeto cuando recae sobre cosas de dar, tenemos que entender de que, y estamos adelantando materia de la teoría de las obligaciones, que es una clasificación de las obligaciones, es que las obligaciones pueden recaer sobre un género y las obligaciones sobre una cosa de género, o puede recaer sobre una obligación de especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Está en el apunte, está enmarcado en un rectángulo que dice para comprender mejor. ¿Ya? Y entendamos esta lógica, que cuando nosotros realizamos un acto jurídico en la cual el objeto recae sobre una cosa, ¿ya? Esa cosa que nosotros estamos transfiriendo puede ser una cosa determinada o determinable, ¿cierto? En género o de especie o cuerpo cierto, ¿ya? Y tenemos que entender que la obligación de género es aquella en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Y acá tenemos que precisar, por ejemplo, yo te vendo mi guitarra, o mejor dicho, yo te vendo una guitarra. Puede ser cualquier guitarra dentro del género o la clase de esas guitarras. No especifico qué guitarra. O mejor dicho, yo te vendo 3 ovejas de mi rebaño que tengo 10. Tres ovejas. No te especifico también qué 3 ovejas son de ese 10, de ese conjunto de 10 ovejas que tengo yo. Porque está dentro de la misma clase y el mismo género. ¿Me entienden? Pero ojo, este género tiene que ser un género próximo, porque no puedo indicar como género que te vendo 3 animales cualquiera. Porque si te digo así, y tú estás deseando una oveja, por ejemplo, 3 ovejas, yo te podría pasar una hormiga, te podría pasar un camello, te podría pasar, ¿me entienden? Te podría pasar otros animales. Tiene que ser un género de proximidad, o sea, que te indique tú quieres 3 ovejas, perfecto, te voy a dar 3 ovejas de mi rebaño de 10. Oye, ¿quieres 3 manzanas? Ahí está. Todo lo que es, por ejemplo, la feria, cuando ustedes van a la feria, y les dan
3 peras, 3 manzanas, 4 limones. Ahí estamos hablando de géneros. Bien, dame 3 limones, por favor, 4 limones. Ahí estamos. No es que esté determinando qué limón quiero. Aunque obviamente de repente puedo elegir, ¿cierto? El más bonito, mira, yo quiero este, ¿cierto? Y lo meto en la bolsa. Esa es otra situación, ¿ya? Bien, pero esa es la obligación de género. Cuando no se determina, ¿cierto? Estamos en presencia de un indeterminado individuo de una clase o género, ¿ya? Contrario es el caso de una obligación de especie o cuerpo cierto, de especie o cuerpo cierto, que es aquella que se debe a un individuo determinado en este caso, de una clase o género también determinado, ¿ya? Por lo tanto, ya no es cualquier oveja. Mira, sabes que yo quiero esa oveja porque es más rellenita, ¿cierto? O quiero este caballo porque ha ganado 3 veces la competencia o carreras de, qué sé yo, ¿ya? Quiero el caballo Moncho. O no quiero cualquier guitarra, quiero la guitarra de ese guitarrista que es súper famoso, ¿verdad? Que fue autografiada por él, etcétera. Yo estoy determinando esa cosa dentro del género, dentro de la clase, que también es determinado, ¿ya? No quiero cualquier caballo, quiero el caballo, ¿cierto? Que tú tienes, que es específico, que ha ganado 3 competencias, ¿verdad? Que está en excelentes condiciones, que a lo mejor tiene 3 certificaciones médicas, qué sé yo, revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy determinando. No quiero cualquier cuadro del pintor, yo quiero el cuadro, ¿verdad? Que fue realizado, que lo pintó en Italia, ¿cierto? Y que además fue firmado por él, no fue una réplica de otro pintor, etcétera. ¿Me entienden? Hay una determinación mucho mayor cuando estamos hablando de una obligación de especie o cuerpo cierto, ¿ya? El género solamente queda en eso, en un que se deben, ¿cierto? Indeterminadamente los individuos dentro de un género o una clase que está determinada, ¿ya? Bien. Entonces, real, comerciable y estábamos en el requisito que es determinado o determinable. Y en este sentido, tenemos que explicar estos dos conceptos, que no son lo mismo. Va a ser determinado el objeto cuando implica que el objeto esté individualizado, a lo menos en cuanto a su género, ¿ya? En cuanto a su género y se señale la cantidad. Por lo tanto, lo mínimo que te pide para que el objeto recaiga sobre una cosa es que sea determinado. Te vendo un libro, te vendo un cuaderno. Ahí sería determinado. Aunque no digo mucho, te indico la cantidad, uno, y te digo el género, un cuaderno, el cuaderno. Bien, por lo tanto cumplo con este requisito de que el objeto, ¿cierto?, está determinado. ¿Ya? Está determinado. Ahora, si es que el objeto está más específico, así al nivel de especie o cuerpo cierto, mucho mejor, ¿ya? Pero no es requisito, no importa. Solamente me basta para que el objeto sea determinado es que me indique una cantidad y un género a lo menos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo va a ser determinable el objeto? Que también me puede suceder una situación así en estas obligaciones. Aquellas cosas que se señala el género, o sea, el género siempre va a estar, ¿ya? Ya sea determinado en una obligación determinada o una obligación determinable, siempre el género va a estar. Pero cuando es determinable, va a estar el género solamente, pero no se señala la cantidad. Pero esta cantidad que no se señala puede ser, puede ser incierta, obviamente, con tal que el acto o contrato fije reglas, en el acto o contrato fije reglas, o contenga datos que sirven para determinarlas, ¿ya? Por lo tanto, con una fácil determinación, descripción del contrato o acto, yo puedo asimilar cuánta cantidad me va a salir de ese género, ¿ya? O de esa cosa que estoy contratando en el acto jurídico. Por ejemplo, yo contrato
a una empresa para un matrimonio, ¿verdad? De banquetería, y yo tengo para el matrimonio 80 personas. Yo no sé cuántas bebidas, cuántos vinos, cuántos platos ellos se van a servir, cuántos postres, qué sé yo. Eso lo veré después, al terminar, pero es fácil de poder identificar la cantidad al finalizar el contrato. ¿Ya? Porque el contrato me indica, mira, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a realizar el servicio de banquetería, nuestro servicio inicial son tantos pesos, ¿verdad? Pero al finalizar vamos a ver cuánto, contabilizar cuánto es lo que se gastó. Perfecto, es fácil al momento de determinar, ¿cierto? Cuánto es lo que se gasta en ese servicio, ¿ya? O por ejemplo, quiero comprar un vehículo, y ese vehículo me cuesta 300, eh, ya pongamos un precio 300 UF, ¿ya? Yo no sé cuánto está la UF al momento, porque claro, se realiza la compra al momento de la firma del contrato, pero yo no sé cuánto va a valer esa UF al día del contrato, o a lo mejor dicho, cuando se redacta en notaría, por ejemplo, puede quedar estipulado el pago de esa UF. Pero sí la voy a saber por el cálculo que me va a arrojar esa UF al día de la firma del contrato o con la celebración del acto contrato. ¿Ya? Por lo tanto, se puede desprender el valor o el cálculo del final de la cosa. O sea, va a estar determinada. ¿Ya? Determinable, perdón. Entonces, el determinable es que está su género, no está su cantidad, pero se desprende fácilmente la cantidad por la descripción, por lo que se señala en el acto o contrato. ¿Bien? En cambio, cuando es determinado, es porque se señala tanto el género como la cantidad que se va a celebrar en el contrato o en el acto jurídico. ¿Bien? Perfecto. En definitiva, en este último requisito, tenemos que entender de que el género debe estar siempre, ya sea determinable o determinado. Y la cantidad es la que puede ser determinada o determinable. Bien, la especie o cuerpo cierto, como indicamos, es irrelevante para estos efectos, ¿ya? Si está, mucho mejor, está mucho más preciso, detallado, pero da lo mismo, ¿bien? Y luego tenemos el objeto que recae sobre un hecho. ¿Ya? Estábamos hablando el objeto cuando recae sobre una cosa, que sería la obligación de dar. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se pide en el objeto que recae sobre un hecho? Que sería una obligación de hacer o no hacer. Y acá como requisito tenemos que, también lo mismo, que sea determinado. ¿Ya? Y acá no habla del determinado, que sea determinable. Acá realmente tiene que haber una determinación exacta de lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. No es que se pueda determinar o sea determinable, sino que tiene que ser determinado. Debe estar descrito el hecho que se debe realizar o el que se debe obtener, el hacer o no hacer. ¿Bien? Que sea físicamente posible esta acción, que este hacer o no hacer, este hecho tiene que ser físicamente posible. Y va a ser físicamente posible cuando no sea contraria a las leyes, ¿ya? De la naturaleza, como por ejemplo caminar sobre el agua, pedirle a alguien que, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a contratar, te voy a dar, te voy a entregar un auto si es que tú puedes caminar sobre el agua, ¿ya? Es físicamente posible que pueda hacerse, porque está contra las leyes de la naturaleza, o que pueda volar por sí solo, también eh, también está prohibido o es contrario a la ley de la naturaleza, ¿ya? O mira, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi vehículo cuando cumplas 200 años. Está sujeto a una obligación. Está sujeto a una obligación. O mejor dicho, te voy a hacer una casa cuando cumpla 200 años o cuando yo cumpla 200 años. En ese sentido, no es físicamente posible, ¿ya? Porque estamos claros, ¿cierto?, que ninguna persona vive 200 años. Y también, como tercer requisito de estos objetos que recaen sobre un hecho, o sea, una obligación de hacer o no hacer, es que sea moralmente posible, ¿ya? Y que sea moralmente posible es que no sea contrario a la moral
a las buenas costumbres, al orden público, ni prohibido por la ley, ¿ya? Si no es contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, ni a la ley, estamos en presencia de una cosa que recae sobre un hecho que es moralmente posible. Estamos cumpliendo con el requisito entonces. Si es contrario a esto, no es moralmente posible. Como por ejemplo, pagarle a alguien para que mate a otra persona. No es moralmente posible y además es contrario a derecho, es contrario a la ley. Por lo tanto, no es moralmente posible. Bien. Si yo contrato a una persona, le pago, ¿verdad? Para que pueda correr desnudo por vía pública, es moralmente imposible y además es contrario al derecho, es contrario a la ley. ¿Se entiende, cierto? Entonces, cumpliendo estos tres requisitos, que sea determinado el hecho, ya sea de hacer o no hacer, que sea físicamente posible y que sea moralmente posible, estamos cumpliendo con el requisito de que el objeto, cuando recae sobre un hecho, o sea, una obligación de dar, perdón, de hacer o no hacer. ¿Bien? Súper. Eso es lo que respecta al objeto. No es muy complejo, ¿ya? Tienen que analizar por los ejemplos y ordenarse y saber de memoria los tres requisitos de cada uno de los objetos, cuando recae sobre las cosas o cuando recae sobre los hechos. ¿Ya? Y partamos entonces estudiando el objeto con apellido. El objeto que sería parte del requisito, el requisito de validez del acto jurídico, ya que estaríamos hablando del objeto lícito. ¿Ya? Y acá no tenemos que complicarnos mucho porque solamente tenemos que manejar el concepto de objeto ilícito. ¿Ya? Que es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue, que es algo cierto que ya lo hemos mencionado, que son los efectos jurídicos, que no están prohibidos por las leyes, que no es contrario a la moral, al orden público ni a las buenas costumbres. ¿Ya? O sea, este conjunto de derechos y obligaciones, este objeto que está mirado desde un punto de vista del objeto del acto jurídico, que vimos arriba, ¿cierto? Porque el objeto del acto jurídico indicamos, ¿cierto?, de que era el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica y extingue. Pero esto que no sea contrario ni a la ley, ni a las buenas costumbres, ni a la moral, ¿verdad? Eso, ¿cierto? Cuando no es contrario al orden público también, cuando no es contrario a eso, estamos en presencia de un objeto lícito. ¿Ya? Y más abajo en el apunte, que es lo que tienen, básicamente es para que entiendan la idea de que la regla general es lo que se pide, es que el objeto sea lícito. Pero ¿cuándo no va a ser lícito entonces? Y no va a ser lícito cuando una norma, una ley, una norma jurídica, te prohíba o considere que hay objeto ilícito en ciertos actos. ¿Ya? Ya hay un listado tremendo, ya son varios los objetos ilícitos. Pero para que conozcan más o menos en qué consiste, vamos a decir algunos. La idea es que ustedes manejan a lo menos dos de estos. ¿Ya? Yo acá vi en el ejemplo 4. Comúnmente en los estudios se ven 8 o 9 casos, ¿ya? Pero con dos, la idea es, como les digo, es que entiendan de que la ley es la que indica, ¿cierto?, cuándo va a haber objeto ilícito. Y con eso se acaba, ¿ya? Con eso se acaba este estudio. Y por ejemplo, va a haber objeto ilícito cuando hay contratos prohibidos por las leyes, ¿ya? O sea, cuando hay contratos prohibidos por las leyes es que nos está indicando de que en el mundo particular, el derecho, en el derecho privado, en la relación de los particulares, la ley prohíbe ciertos actos. Como por ejemplo el que indicamos de la sociedad conyugal. El marido con la mujer no pueden realizar actos de compraventa entre sí. Es una prohibición. Y esa prohibición entre particulares, estamos hablando de que hay objeto ilícito en esa venta. Y si hay objeto ilícito en esa venta, ¿cierto?, adolece de nulidad. ¿Ya? Nulidad. Bien.
Actos contrarios al derecho público. También lo mismo. Aquí ya cerramos la esfera completa. Porque si en un principio la ley nos indicaba de que los actos son prohibidos por las leyes, los contratos son los contratos prohibidos por las leyes en el mundo privado, ahora nos indica que hay actos contrarios del derecho público. Por lo tanto, agarramos toda la esfera, todas las cosas que estén prohibidas en el derecho público y sean contrarios, también van a adolecer de objeto ilícito. ¿Ya? Y el código lo que señala en este sentido, señala que cuando se realizan o cuando se reconoce la jurisdicción no reconocida en territorio nacional, ¿cierto? O sea, se reconoce la jurisdicción de otro país o se somete a la jurisdicción de otro país, va a adolecer de objeto ilícito, ¿ya? Y en ese sentido, ¿verdad? Porque es una rama del derecho internacional público, obviamente va a adolecer de objeto ilícito. Y acá cuando estamos hablando de derecho público es cuando estamos hablando de estas ramas, pues. Estamos hablando de las ramas, por ejemplo, del derecho procesal, del derecho penal, del derecho administrativo, que es lo que vamos a ver el próximo semestre, ¿ya? Que son relaciones, obviamente, que no solamente recaen en la relación de los particulares, sino que también son relaciones de orden público que interfieren en los intereses de organismos, de autoridades, ¿cierto? Dentro de la organización del Estado, ¿ya? Bien. Luego tenemos las enajenaciones de cosas incomerciables. ¿Se acuerdan que vimos las cosas comerciables y que indicamos que la ley indica cuáles son incomerciables? Si nosotros comercializamos o realizamos actos jurídicos frente a esos objetos que son incomerciables o cosas que son incomerciables, estaríamos adoleciendo de objeto ilícito. ¿Ya? Y luego tenemos la venta, comercialización o distribución de objetos impresos o libros obscenos, que también hay prohibición de realizar ese tipo de cosas, ya que están prohibidas obviamente por ley. O las cosas, por ejemplo, que están embargadas, que también la ley le da cierta vía o válvula de escape, que estas cosas que están embargadas se pueden enajenar, se pueden realizar actos jurídicos siempre y cuando el juez lo autorice o el acreedor autorice en su enajenación. Cosas también que cuya propiedad se litigan, también son de un litigio, también, salvo permiso del juez, se pueden enajenar, ¿ya? Pero son prohibiciones. Si no tenemos autorizaciones, adolece de objeto ilícito. ¿Bien? Perfecto. Y eso sería, ¿cierto? Los casos, hay más casos, ¿cierto? De objeto ilícito. Por ejemplo, tenemos la condonación anticipada del dolo futuro, ¿ya? La condonación anticipada del dolo futuro, que no lo puse en el apunte, pero es otro tema, ¿cierto?, que adolece de objeto ilícito. Y acá básicamente, para que podamos darnos la idea, es que nadie puede renunciar, o mejor dicho, condonar el dolo de la contraparte, ¿ya? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé, cuando di el caso del perro, ¿se acuerdan del caso del perro en el dolo? Yo sé que obviamente o voy a contratar con esta persona, pero no importa, yo estipulo que voy a hacer una compraventa y renuncio a tener acción si es que ha estado actuando dolosamente la contraparte. ¿Ya? Me da lo mismo. Y pongo la cláusula. Y obviamente el legislador ve con malos ojos esta cláusula que anticipa la condonación del dolo futuro. O sea, yo anticipadamente estoy perdonando a la persona que pueda estar actuando de forma maliciosa, porque yo no sé cuánto es la magnitud del daño que me pueda provocar esa contratación. Punto uno. Bien, no sé la magnitud, porque todavía no lo he hecho, es un dolo futuro. Entonces no puedo renunciar a eso anticipadamente. Y la otra razón que el legislador ha tomado para esta normativa es indicar de que, estaríamos llenos de contratos en los cuales se permitiría el dolo. Entonces no tendría razón de existir el dolo, si se estaría renunciando directamente en todos los contratos a través de insertar esas cláusulas, ¿cierto? En todos los contratos para poder usar el uso malicioso de la contraparte con la que se contrata. ¿Me entienden? Entonces, como también hay un principio de
buena fe que es transversal en los actos, ¿cierto?, que se ejecutan, en este sentido sería contradictorio. ¿Bien? Perfecto. Y como les digo, hay otros actos que están prohibidos y obviamente que adolecen de objeto ilícito. ¿Ya? Bien. Posteriormente tenemos que ver la causa. La causa tanto como requisito de existencia del acto jurídico como la causa de validez como existencia, perdón, el requisito de validez del acto jurídico, que sería la causa lícita. Y en esta no hay mucho que decir, más lo que aparece en el apunte, porque es una de las materias menos preguntadas y menos eh, usadas en la práctica. ¿Ya? Por lo tanto, apréndanse lo que aparece en el apunte, ¿cierto? Y les aseguro que igualmente no voy a preguntar la causa, solamente que manejen lo que aparece en el apunte, que son 3, 4 líneas. ¿Ya? Miren, vamos a verlo. La causa es el motivo que induce a celebrar el acto o contrato, nada más. ¿Cierto? En lo que quiere decir referencia que la causa, como requisito de existencia del acto jurídico, porque es importante determinar el motivo, ¿ya? Porque en ellos podemos saber si la motivación que lleva a celebrar el acto contrato es legítima o no. Básicamente eso. Oye, ¿por qué contrató esta persona un contrato de compraventa, por ejemplo? ¿Por qué realizó ese acto jurídico? En el fondo la causa tiene un objeto de moralizar los actos jurídicos. ¿Ya? Y quédense con eso. Como les digo, no es una materia muy preguntada, ¿verdad? Y no les voy a preguntar en la prueba oral lo que es la causa, ¿ya? Pero sí tienen que manejar que es un requisito de existencia del acto jurídico y también es un requisito de validez del acto jurídico, que sería la causa ilícita, ¿ya? Y la causa ilícita sería todo aquello que contravenga el conjunto de normas que organizan la vida social, que constituyen una contravención a la licitud exigida a la causa de un acto y va a producir la nulidad absoluta de este acto, ¿ya? Por tanto, si quieren entenderlo mucho mejor, tienen que hacer un símil a que la causa siempre va a ser lícita cuando este acto que induce el acto o contrato no sea contraria a las buenas costumbres, a la moral, al orden público, ¿ya? Y a las leyes en general. Cuando no sean contrarias a estos puntos que ya mencionamos, el motivo que induce el acto o contrato, estamos en presencia eh, a una causa lícita. ¿Bien? Y punto con la causa. Bien, vamos a pasar al último de los elementos y con esto terminamos, que son las solemnidades. Y las solemnidades se requieren en cierto tipo de actos cuando son requeridos. Y cuando no esté esta solemnidad y realmente se requería que esté, adolece de nulidad absoluta porque estamos hablando de un requisito de existencia del acto jurídico. ¿Ya? Pero para hablar de las solemnidades, tenemos que estudiar necesariamente de las formalidades, ¿ya? Y de las formalidades y las solemnidades tienen relación. Las formalidades son el género y las solemnidades son la especie. Porque las formalidades son 4 tipos de formalidades que existen. Y una de ellas es la solemnidad. ¿Ya? Por eso la formalidad es el género y la solemnidad es una especie de la formalidad. ¿Ya? Y frente a esto nos vamos a quedar solamente con en qué consisten las solemnidades y las otras 3 formalidades las vamos a ver en clase. Y con eso cerramos acto jurídico, que nos quedaría solamente pendiente ver a grosso modo lo que son las nulidades, ¿ya? Pero lo que estoy viendo y evaluando con el tiempo, que lo podemos ver también en clases, lo que son las nulidades, ¿ya? Que básicamente es muy resumido lo que hay que especificar de las nulidades y no es un tema que me preocupe mucho verlo acá, porque también vamos a tener que verlo en el próximo semestre, ¿ya? Entonces, frente a las solemnidades, lo importante es que el concepto importante es cuando esta formalidad se le llama formalidad propiamente tal. Estamos hablando de la formalidad como solemnidad, ¿ya?
Y si queremos nosotros dar un concepto general de lo que es la formalidad en sí, a secas, la formalidad, tendríamos que decir que son los requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos por disposición de la ley. O sea, la ley impone eh, estos requisitos externos que deben tener los actos jurídicos o contratos. Y acá, cierto, como lo habíamos mencionado, se clasifican en 4 tipos de formalidades y entre ellos están las formalidades esenciales, que también son las llamadas propiamente tales, o la solemnidad en sí, las formalidades esenciales en este caso, las formalidades habilitantes, las formalidades por vía de publicación y las formalidades por vía de prueba. ¿Ya? Vamos a quedar explicando solamente la primera, que las formalidades esenciales son los requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la existencia misma, requisito de existencia del acto jurídico, o para la validez del acto jurídico, por lo tanto también puede dejar inválido ciertas solemnidades descritas por la ley, puede dejarlo inválido el acto, ¿ya? Exigido en atención a la naturaleza o especie del acto o contrato, ¿ya? Son las más importantes, pueden ser de existencia o de validez, como lo habíamos mencionado, y la sanción es la inexistencia o la nulidad absoluta, ¿verdad? Respectivamente, ¿ya? Eso es, son de existencia cuando la solemnidad es el único medio a través de la cual el autor o las partes pueden manifestar su voluntad. Ejemplo, tenemos la promesa por escrito, ¿ya? Que en este sentido la solemnidad sería que esté por escrito, ¿cierto? La compraventa de bienes raíces, ¿ya? La servidumbre, derecho de herencia o descenso por escrito, por escritura pública, usufructo de bienes raíces, cuando esto, ¿cierto?, es por acto entreguidos por escritura pública, ¿ya? Se tiene que efectuar a través de escritura pública. Esa sería la solemnidad. Bien, chicos, entonces, como le dije, vamos a quedar hasta aquí para analizar, ¿cierto?, las otras formalidades en clases y nos quedaría, ¿cierto?, pendiente los videos de las clases de obligaciones y contratos, ¿ya? Con esto cerramos acto jurídico. Que estén bien. Chao, chao.